Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Espero que bien. A cuidarse en estas fiestas. Seguimos con la serie relacionada con el cumplimiento normativo, esta serie de videotutoriales como refuerzo a las clases presenciales virtuales. Y vamos a trabajar hoy, repasar un poquito la UNE 19.601 de 2017, de sistemas de gestión de compliance penal. Vamos a aprovecharnos de las chuletitas, como sabéis los que me seguís en el social media, pues aquí en cumplimiento normativo desde hace ya unos años, pues voy escribiendo y promocionando, difundiendo noticias relacionadas con el cumplimiento normativo a nivel general y bueno, y en el caso que nos ocupa en España, pues el compliance penal, el sistema de cumplimiento normativo basado o a raíz del Código Penal español. Aquí tenemos la norma UNE 19.600, bueno, se publicó a principio, bueno, mayo de 2017, ya UNE sabéis que es el sistema de normalización aquí en España, y bueno, y una de las certificadoras, AENOR, o al menos lo que me llegó a mí en su momento, pues informaban que tras casi 2 años de trabajo, supuestamente empezarían en el 2015, cuando en aquel momento la última reforma del Código Penal español, pues tras casi 2 años de trabajo y fruto del consenso de destacados expertos de los diferentes grupos de interés del compliance penal, pues por fin en el 2017 se publicó esta norma española, UNE 19.601, Sistema de Gestión de Compliance Penal, requisitos con orientación para su uso. Esta norma fue elaborada por un subcomité técnico de normalización de UNE, el CTN 307 SC1, Sistema de Gestión de Cumplimiento y Sistema de Gestión Anticorrupción. En ella se establecieron los requisitos para implantar, para mantener, para mejorar continuamente un sistema de gestión de compliance penal en las entidades, con el objetivo, lógicamente, de prevenir la comisión de delitos en su seno y reducir el riesgo penal a través del impulso de una cultura ética y de cumplimiento. Los que me seguís desde hace tiempo sabéis que yo inicialmente era reacio a las certificaciones, entre otras razones porque sobre 2015, 2016, bueno, pues un sistema de compliance penal, pues corría el rumor que tenía que estar certificado, si no la judicatura, los órganos judiciales no iban a aceptarlo, ¿no? Era algo que no tenía pie ni cabeza, pero bueno, se corrió ese bulo por interesados y bueno, había que certificarse de alguna forma, ¿no? Y en su momento, bueno, pues teníamos, quiero recordar que la 37.001 de antisoborno, la ISO, pues se publicó en el 2016 y bueno, estaba la 31.000 de riesgos, pero como no había, y la UNE esta pues se publica en el 2017, ¿no? Era reacio y ahora pues soy menos reacio en el sentido de que, bueno, de que no ayuda de alguna forma si yo soy un consultor en implantación de este tipo de normas o soy un compliance officer y estoy gestionando un sistema de cumplimiento normativo en mi empresa, pues bueno, si lleva un refrendo externo, una certificación externa que dice en determinado momento que lo estoy haciendo fenomenal, pues estupendo, ¿no? Refuerza
mi labor, ¿no? O bien como consultor en implantación o bien como ejercicio del oficial de cumplimiento dentro de una empresa, ¿no? O sea, vamos bien, ¿no? Si hay ese presupuesto, bueno, es una garantía más, está muy bien, pero la propia Fiscalía General del Estado e incluso ya algún que otro órgano judicial, pues explícitamente dice que no es una condición, ¿no? el que esté certificado, ¿no? Pero bueno, es una garantía, ¿no? Esta UNE 19.601 respondía, como ya he insinuado, a ese nuevo escenario y al elevado interés por el compliance penal tras la reforma, las distintas reformas, últimas reformas del Código Penal español, la primera ya que va dándole una vuelta de tuerca a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, fue la reforma de 2010, y luego ya la reforma de 2015, esta norma se publica en el 2017, pues en su momento última reforma del Código Penal, pues indicaba que, bueno, que las personas jurídicas que hubieran implantado modelos de prevención de delito y que cumplieran una serie de requisitos, pues podían ser eximidas total o parcialmente de la responsabilidad penal, ¿no? ante un hecho delictivo. Así, la norma desarrolla requisitos que responden obviamente a lo que indica el Código Penal, ¿no? El artículo 31 bis, ¿no? Para los modelos de gestión y prevención de delitos, pero también incorpora, pues, buenas prácticas que bueno, realmente están mundialmente aceptadas en materia de compliance. El sistema que establece la UNE 19.601 presenta una estructura de alto nivel, es decir, como en todas las normas internacionales ISO del sistema de gestión, con lo que es integrable en otros sistemas de gestión. Si tú ya tienes en tu empresa pues implantada la 31.000 antisoborno, pues obviamente se puede integrar, ¿no? O si en su momento tenía la 19.600, que bueno, no era una norma certificable, la 37.301 que la sustituye si es certificable, pero bueno, si tengo la 37.301, pues puedo incorporar el 19.600 y no estoy trabajando doblemente, ¿no? Sino incorporo a mi sistema de compliance, ¿no? El documento está dirigido a todo tipo de organizaciones, independientemente de su tipo, de su tamaño, de su naturaleza, de su actividad y obviamente del sector al que pertenezca. Además, puede ser utilizada esta norma en otras jurisdicciones distintas a la española y por organizaciones que no sean españolas. Bueno, está basado en el paquete de riesgo es el que está estipulado en el Código Penal español, pero esos riesgos también existen en otros países, ¿no? Entonces me consta que hay algún que otro país latinoamericano, que al menos que yo sepa, que sí lo está trabajando también y se está orientando. El grupo que trabajó esta UNE pues venía trabajando desde 2013, ¿no? En proyectos de normalización internacional, como la que ya he referido, la norma 37.001, sobre el sistema de gestión antisoborno. También tenéis un video tutorial al respecto y unos apuntes que también edité en su momento. Que bueno, está la ISO 37001, se publicó en 2016. El documento, la UNE esta 19.601, fue incorporado al catálogo español de normas como la ISO 37001 y tras adoptar la traducción oficial al español de la norma por parte de la Organización Internacional de Normalización, ¿no? la ISO. Bien, vamos a pasar brevemente, voy a ir comentando para que tengáis una idea, una aproximación a esta norma. Apunta la norma que en el marco económico en el que se desarrollan las actividades de las entidades, pues incurrir en delitos en beneficio propio pues puede estar a la orden del día, por lo que la existencia de una cultura de cumplimiento normativo de alguna forma puede evitar, o al menos, si no evitar, atenuar el riesgo de la comisión de hechos calificados como hechos delictivos según el Código Penal español. En este sentido,
en este sentido, al abrigo de este Código Penal. Lo que a la responsabilidad penal de las personas jurídicas se refiere, artículo 31 bis, como sabéis, y a la necesidad de disponer de sistemas de gestión en compliance penal, pues la norma establece un marco de referencia en esta materia susceptible ¿de qué? Pues de evaluación y certificación por tercera parte independiente, un modo de asegurar que se aplica eficazmente. La tercera parte independiente pues es una certificadora que esté acreditada, ¿no? por el Organismo Nacional de Certificación. El sistema que establece la UNE 19.601, pues como ya he comentado, presenta una estructura de alto nivel común a todas las ISOs del sistema de gestión, con lo que, reitero, es integrable en otros sistemas de gestión, por ejemplo, el que ya he comentado, 37.001, o el ya descatalogado, la norma 19.000, la UNE ISO 19.600, que ya sabéis que está sustituida por este año por la 37.301 de 2021, que esta 37.301 sí es certificable, la 19.600 no era certificable. La mera implantación de la norma 19.601, pues esto hay que tenerlo muy claro, no conllevará la exoneración o atenuación automática de la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Cuando estemos en sala, ¿no? Defendiendo el tema, ¿no? Señoría, es que tengo esto, lo está certificado. No, eso no te exonera, a priori no te exonera o atenúa, pero obviamente sí puede constituir pues, un elemento fundamental para acreditar que ésta actuó de forma diligente antes de la comisión del delito y que la entidad empleó las mejores prácticas conforme a modelos estandarizados y consensuados para crear una cultura de prevención que redujera de forma significativa el riesgo de su comisión. Recientemente me preguntaba un CEO de una entidad de mi ámbito de relaciones, si también el órgano judicial se iba a parar a ver, oye, esto, ¿por quién está certificado? ¿Por una certificadora Lauco o por una certificadora de reconocido prestigio o de las importantes, ¿no? Claro, pues ahí hay una realidad también, ¿no? En ese tema, ¿no? A priori todas las certificadoras tienen que estar sometidas a cumplir, ¿no? A cumplir también con su procedimiento, ¿no? Pero bueno, de todo hay la viña del Señor. El documento, vamos, me hacía esta pregunta porque dice, bueno, sí, yo por ejemplo, pues me gusta que mi trabajo pues sea certificado por entidades importantes, ¿no? De las primeras líneas, ¿no? Que están ahí, ¿no? Entonces, claro, dice, bueno, pero es que, pues, ¿y si te lo certifico por esta certificadora que me sale por nada y menos, ¿no? Pues mira, yo me siento bien, ¿no? Que mi trabajo de implantación luego pues esté certificado por una ENO, una Euroveritas o una de esas que conozco cómo funcionan, cómo trabajan y sé que es una garantía, ¿no? Otras, pues claro, pues si certifican de aquella manera, pues no lo sé, ¿no? Como ya he dicho también, esta 19.601 se puede utilizar también en otras jurisdicciones distintas a la española y por organizaciones no españolas, siempre que lo acepten, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la norma? Pues establecimiento de un conjunto de requisitos y de directrices en el marco de un sistema de cumplimiento establecido en base al código penal español para la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Que posibilite no solo su adopción, mantenimiento y mejora, sino también una evaluación, como ya hemos visto, y certificación del sistema de gestión de compliance penal. Por tanto, el objeto de aplicación se encuentra relacionado con todo lo relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pasemos al apartado de términos y
y condiciones, apartado de términos y condiciones. Este apartado también es un apartado utilizado en otras ISOs también, ¿no? Donde es muy interesante, yo lo considero, porque te establece lo que entiende la norma por una serie de conceptos. Ahí tenéis un inventario de los conceptos que tratan. Yo voy a centrarme en las definiciones de compliance penal, de organización, de parte interesada, de riesgo penal y sistema de gestión de compliance penal. Pero bueno, el tema, el glosario es muchísimo más amplio, ¿no? ¿Qué entiende la norma por compliance penal? Por el cumplimiento de las exigencias previstas y obligatorias en el Código Penal español en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Básicamente. En cuanto a la organización, ya sabéis que yo hablo de entidad. Me gusta más utilizar el concepto de entidad, pero la norma esta y las otras ISO hablan de organización. Pues en cuanto a la organización, para la norma es toda aquella persona o aquel grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de los objetivos, en este caso en relación con el compliance penal. Recordar que para ISO el concepto de organización incluye, entre otros, un trabajador independiente, una compañía, una corporación, una firma, una empresa, una autoridad, una sociedad, una organización benéfica. Veis o una parte de estas o una combinación de estas, ya estén constituidas o no, o ya sean públicas o privadas. Por parte interesada, pues une en sintonía con ISO, entiende aquella persona o organización. Aquí puede darse una redundancia porque la definición de la organización ya lleva incluido el concepto de persona, pues lleva incluido, como estamos viendo, pero bueno, entiende aquella persona o organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o una actividad de la organización en materia de riesgos penales, ¿no? ¿Qué es riesgo penal? Pues la norma lo define como aquel efecto de la incertidumbre en los objetivos del compliance penal que está relacionado con el desarrollo de conductas que pudieran ser constitutivas de delitos, Finalmente, un sistema de gestión de compliance penal pues sería aquel conjunto de elementos de la organización que están interrelacionados o que interactúan para concretar, para medir ese nivel de consecución de los objetivos en materia de compliance penal, así como las políticas, los procesos y los procedimientos para lograr esos objetivos. ¿De acuerdo? Seguimos entonces con el apartado, en este caso, el apartado 4 de la norma que trata sobre el contexto de la organización. La norma entiende que la entidad, la organización, es la que debe determinar aquellas materias oportunas, sean externas o internas, para su proyecto de cumplimiento normativo, y que obviamente van a condicionar su capacidad de maniobra para conseguir esos fines u objetivos pronosticados en su sistema de gestión de compliance penal. Es decir, aquí veis ese salto cualitativo. No estamos en negativo, queremos prever, queremos planificar, ¿no? Programar, adelantándonos a las situaciones, ¿no? En estas materias, incluye factores tales como los deberes y obligaciones legales, la actividad, el lugar, el sector, el modelo de negocio, el tamaño, la estructura, las personas, las entidades controladas, la delegación de autoridad, o las obligaciones y compromisos para con el propio ordenamiento jurídico penal que deba de ser aplicado. Para ello, por un lado, la entidad debe comprender la necesidad y expectativas de lo que se entiende por partes interesadas, determinando a estas partes quiénes son, dónde están, ¿no? No solo inventariándolas, sino, oye, detectándolas y los requisitos, y por otro también pues, determinar el alcance del sistema de gestión de compliance penal. Claro, aquí no es lo mismo que la 37.301, que podemos
Y el alcance hay que determinarlo, pero también en base a relación de riesgos penales que marca el Código Penal, el artículo 31 bis, o sea, todo lo que conlleva esa relación de riesgos penales, y pues tenemos que determinar ese alcance, ¿no? El cual pues, debe ser razonable, debe ser proporcionado y estar establecido, documentado, implementado, revisado, mejorado de manera continua, conteniendo esas medidas necesarias para identificar y evaluar el riesgo penal y preverlo, detectarlo y, en su caso, enfrentarlo. ¿De acuerdo? En cuanto al riesgo penal, pues se debe valorar periódicamente, estableciendo criterios para evaluar su nivel. Pasamos al punto relacionado con el punto 5 de la norma, que trata del liderazgo. Este punto, ya me habéis escuchado en otros vídeos tutoriales de la 37.301 o de la 37.001, es un capítulo que me gusta también, ¿no? Aquí también hay un paso cualitativo importante, centrado en la cultura, centrado en la necesidad, en la concienciación por parte del órgano del gobierno y de la dirección, o sea, alta o baja dirección, yo entiendo la dirección, para creer en este, porque si no se cree, pues vamos cuesta abajo y sin freno. La UNE 19.601/2017 intenta contener todas las especificaciones relacionadas con el liderazgo en la organización, apoyándose en 3 apartados, como veis: liderazgo y compromiso, política de compliance penal, y roles, responsabilidades y autoridades. Sin olvidar en ningún momento que estamos otra vez en una norma de alto nivel. Se puede adaptar, se puede ser una pequeñita organización, una pyme, una micropyme, o sea, una gran empresa, por ejemplo, o dependiendo del sector, sin olvidar eso. Respecto al apartado liderazgo y compromiso, pues trata a los órganos de gobierno y la alta dirección, junto con el órgano de compliance penal, los trata como líderes de ese compromiso con el sistema de gestión del compliance penal, aprobando la política de cumplimiento, asegurando el alineamiento de esa política con la estrategia de la entidad, con la estrategia de la organización, revisando y supervisando periódicamente el funcionamiento del sistema y por supuesto, dotándolo de recursos adecuados. Por su parte, la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso, asegurándose de la implementación, de la integración, de los recursos, del mantenimiento y de la comunicación del sistema de gestión de compliance penal, así como establecer, mantener y revisar esa política de cumplimiento que de forma taxativa requiera el cumplimiento de la normativa y explique las consecuencias del no cumplimiento. En relación a los roles, responsabilidades y autoridades, la alta dirección debe responsabilizarse de la implementación y el cumplimiento del sistema, asegurándose de la asignación y comunicación de la responsabilidad y autoridades para los distintos roles necesarios. La función de compliance penal debe contar de autoridad suficiente para implementar, supervisar, asesorar, orientar e informar acerca del sistema de gestión de compliance penal, contando con los recursos adecuados y asignada a una persona o a personas con competencia, con suficiencia técnica, con posición, con autoridad y con independencia apropiada. Es decir, por muy buen compliance officer que contrate, ¿no?, con un currículum y una experiencia brutal, si no está en una posición adecuada del organigrama, pues también estamos haciendo agua, ¿no? O aunque esté en una posición adecuada del organigrama, ese compliance officer que he nombrado, ese oficial de cumplimiento, pues no tiene suficiencia técnica, también estoy haciendo agua. Pasamos al siguiente apartado. Ya este capítulo, pues son capítulos similares a otros sistemas de gestión, a otras ISO, ¿no? Planificación, luego veremos apoyo, operaciones, en fin.
En cuanto a la planificación, pues el camino por el que transita este apartado 6, este capítulo 6 de la norma, pues trata sobre la planificación en el sistema de gestión de compliance penal, puesto que una vez que se ha desarrollado un plan, al contrastarlo con lo programado, es posible medir y evaluar el progreso, la eficiencia y la eficacia y contrastarlo con lo previsto, ¿no? Por tanto, hay una planificación, hay una ejecución y luego hay una diferencia y un análisis de eso. El capítulo consta de 3 aspectos: acciones para abordar los riesgos y oportunidades, evaluación de riesgos y objetivos y planificación. En mi opinión, el carácter es preventivo y el propósito es anticipación a escenarios y a consecuencias potenciales. A partir de los resultados de la evaluación de riesgo, pues se planifica el abordaje de los previsibles efectos negativos y, esto también me gusta mucho, rentabilizar los posibles beneficios de los efectos positivos, ¿no? Eso está bien. En cuanto al establecimiento de objetivos de compliance penal, pues la entidad debe instituir los objetivos del sistema, que tienen que ser, obviamente, coherentes, medibles, alcanzables. O sea, pues objetivo de reducir el riesgo pues no sé, ¿no? En cualquier riesgo imaginaros, ¿no? Pues, pero bueno, vamos a ver, ese objetivo tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, no inalcanzable, y por supuesto una posibilidad de seguimiento, ¿no? Y que se pueda informar, comunicar y tener en cuenta la comprensión de la organización y su contexto, ¿no? Así como también de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y de las obligaciones penales. Seguimos, pasamos al capítulo 7 de la norma, que bajo el título de apoyo pues se compone de 6 aspectos internos de la organización: cultura de compliance, recursos, competencia, toma de conciencia e información, comunicación e información documentada. Para UNE, el sistema de gestión de compliance penal pues se hace sostenible si se imbrica en la cultura de la entidad. Entonces sí va a ser sostenible. Por lo que el desarrollo de una cultura de cumplimiento, una cultura de compliance, demanda un claro compromiso del sistema de gestión de compliance penal. Respecto a la competencia, la concibo como esa capacidad de adquisición de conocimiento a la que se refieren expertos, ¿no? Como esas capacidades del ser humano que constituyen diferentes instrucciones, destrezas, reflexiones, valores, de manera integral en esas interacciones vitales que se tienen, ¿no? Ya sean en los ámbitos penal, social, empresarial, institucional, laboral o profesional. Al aplicar esos conocimientos y habilidades de la organización, pues está caminará hacia la consecución de los objetivos que se han previsto. Por ello, una premisa fundamental será la determinación de las competencias del personal, ¿no? El aseguramiento de sus competencias y reciclar a ese personal profesionalmente con el fin de que adquieran nuevas competencias o mejoren las existentes. En este sentido, la organización deberá implementar procedimientos para que su personal cumpla con el sistema de gestión de compliance penal, se forme adecuadamente, se evalúe esta enseñanza y se actualice. Todo ello en tiempo razonable, activándose las medidas disciplinarias idóneas para cuando se registren incumplimientos. En la competencia, el proceso de obtención y valoración de información como contribución a la evaluación de riesgo penal, lo que entendemos como diligencia debida, pues tiene un papel primordial. En lo que a la toma de conciencia e información se refiere, para la norma implica accesibilidad, disponibilidad y comprensión de las políticas de compliance penal mediante técnicas como pueden ser la formación, disponer de adecuados recursos didácticos y una actualización continua. Todo ello en el marco de una comunicación proactiva que sensibilice, motive y anime a las partes interesadas en ese camino de mejora continua hacia la excelencia en el desempeño del sistema de cumplimiento normativo. De esta forma, el personal tomará conciencia de la política de compliance,
los medios de comunicación, la importancia de apoyar la cultura de compliance, su contribución al sistema y los riesgos de no cumplimiento. Por eso mi insistencia, ¿no? Cuando ahora está de moda aquí en España, por los requisitos para aquellas muchísimas empresas, entidades que van a trabajar, a gestionar los fondos europeos en materia de recuperación y resiliencia, pues hay unas exigencias, ¿no? de mostrar que ante los organismos gestores de fondos, que esas entidades pues disponen de programas de cumplimiento, ¿no? De sistemas de cumplimiento. Entonces, claro, eso no se puede montar de hoy para hoy, eso necesita que eso implica, afecta a la cultura, afecta a los procedimientos propiamente dichos, afecta a la concienciación de todo el mundo. Entonces, pues claro, eso no es un huevo que se echa a freír, ¿no? Entonces, seguro que se harán de aquella manera, pero eso no es así. Entonces, mi mensaje a los directivos, a los equipos de dirección, es que no vean el compliance como por ahora porque necesita un requisito, sino que vean más allá, como un beneficio para la empresa, ¿no? Porque hoy es la exigencia de la Unión Europea, pero mañana seguro que es otra cosa, y sobre todo eso crea un sistema, ya sea con la 19.601, ya sea con la 37.301, pues un enfoque, una cultura que va más allá y que empodera y robustece a la entidad, ¿no? Y genera pues más apuesta por una, ¿no? O reduce el riesgo a que desaparezca en el futuro esa entidad. Respecto a la comunicación, determinar y separar lo que es la información externa de lo que es la información interna, es decir, puedo informar a los externos lo mismo que a los internos, sino son dos mensajes que en algunas cuestiones coincidirán y en otras serán distintos, adecuados para cada grupo. El contenido, el cuándo, el quién y el cómo, ¿no? Considerando la diversidad que me voy a encontrar y los obstáculos que me voy a encontrar, ¿no? También la consideración de opiniones, la respuesta y la conservación cuando corresponda. Es decir, si un potencial informador o sea, si un informador o un denunciante me traslada pues una información o una posible denuncia, pues tengo que estudiarla discrecionalmente, tengo que conservarla cuando proceda y tengo que dar respuesta, ¿no? Bueno, proteger al whistleblower, ¿no? Proteger al denunciante, ¿no? Finalmente, todo sistema de gestión de compliance penal pues debe incluir información documentada que hace mención a la norma, así como pues toda aquella que se determine necesaria, ¿no? Con los adecuados protocolos de actualización y de control. Pasamos al capítulo 8 de la norma, que se titula, pues, he puesto operaciones, pero creo que se titula la UNE operación, ¿no? Bien, operaciones, de acuerdo. Procesos de trabajo, ¿no? Es como lo entiendo. Este capítulo 8 pues cuenta de apartados como planificación y control, diligencia debida, controles financieros, controles no financieros, implementación de los controles por organizaciones controladas y por socios de negocio, condiciones contractuales, comunicación e investigación de incumplimiento e irregularidades. La entidad debe planificar, implementar, revisar y controlar los procesos, los procedimientos de trabajo. ¿Para qué? Pues para cumplir con los requisitos del sistema de gestión de compliance penal. ¿Cómo? Pues mediante el establecimiento de criterios y control de los procesos, ¿no? Todo ello mediante información documentada. ¿Se tendrá diligencia ¿Cuándo se tendrá diligencia debida? Pues cuando se analice e identifique actividades proclives a riesgos penales, señoría. Que yo he seguido este protocolo de actuación, este procedimiento. Me ha llegado este potencial cliente, esto, lo otro, he pedido esto, he hecho diligencia y lo he analizado. Entonces, el riesgo cero no existe. Si aún así desgraciadamente se produce un desajuste, pues bueno, el procedimiento estaba ahí, ¿no? Y
Pues no, eso es. Entonces, si he analizado, he identificado actividades proclives a riesgos penales, he seguido, he controlado, he verificado, he auditado, el sistema funciona, pues tengo diligencia debida. Asimismo, la entidad deberá implementar controles financieros y no financieros que gestionen el riesgo penal. Igualmente, se implementarán controles por organizaciones controladas y por socios de negocio. Participo en tal empresa o tengo aquí un socio porque tengo un partner, porque estoy en una organización, ¿no?, en donde participo, en una asociación, lo que sea. Todo eso, pues sí, debe estar pues con los controles adecuados, ¿no?, y la gestión adecuada y la diligencia debida. Respecto a las entidades no controladas por la entidad, porque hay entidades que yo controlo, pero hay otras que no participo, pero no controlo. ¿Qué pasa con esas? Bueno, pues yo entiendo que se debe considerar aspectos tales como existencia de controles previos, requerimientos de controles, evaluación de los controles que existan, ¿no? Yo entiendo que sí, ¿no? Ahí en la doctrina hay compañeros y compañeras que no están de acuerdo conmigo, pero yo entiendo que sí. En relación con las condiciones contractuales, ¿no?, esas cláusulas de los contratos, por ejemplo, ¿no?, pues requerimiento de explícitas cláusulas que reduzcan el riesgo penal. Requerimiento de explícitas cláusulas que reduzcan el riesgo penal. Muy clarito, que esté todo muy clarito. Nada de subterfugios ahí. No, vamos a concretar. Aquí hay este tema. Oye, pues tú te comprometes a esto y yo a esto y yo a esto. Finalmente, investigación y comunicación de incumplimientos e irregularidades, facilitando, asesorando y garantizando canales de comunicación efectivos, prohibiendo represalias a informadores o denunciantes, como ya he comentado antes, e implementando procedimientos que aseguren la investigación discrecional, seria, de las comunicaciones recibidas y adopten las medidas adecuadas, garantizando los derechos de las partes y de la información de los órganos de compliance. Recordar ese canal ético, ese canal de denuncia, en fin, todo esto. Pasamos al penúltimo capítulo, que trata, la norma lo titula como desempeño. La norma UNE 19.601, bueno, creo que lo llama evaluación del desempeño, creo, el documento. Esta norma pues, se centra en la evaluación del desempeño del sistema de gestión de compliance penal, plasmada en la valoración de la eficacia de dicho sistema y de su desempeño en la entidad. El capítulo 9 consta, como veis, de 5 apartados: seguimiento, medición, análisis y evaluación. 1, auditoría interna. 2, revisión por la dirección, revisión por el órgano de gobierno y revisión por la función de compliance penal. Aquí veis que es lo que ya habéis estado trabajando en la 37.301. Aquí aparece, son el capítulo 9, creo, de la 37, son 4. Aquí hay uno más porque se incorpora esa función, esa revisión por esa función de cumplimiento penal. Bajo mi punto de vista, pues está fuera de lugar, pero bueno, no quiero desorientaros. El primer punto, ese seguimiento, medición, análisis y evaluación, se me pregunto, además de establecer, como estáis viendo, el qué, el quién y el cuándo del desempeño y del seguimiento, también está incluyendo un inventario de fuentes de opinión: personal, clientes, proveedores, contratistas, reguladores, terceras partes, ¿no? ¿Sobre qué? Pues sobre el desempeño del sistema de gestión del compliance, no cumplimiento, eficacia, desempeño, mediante métodos de recopilación que pueden incluir informes de no cumplimiento, información proveniente de canales directos, pruebas específicas integrales, etc. También orienta este capítulo hacia un desarrollo de indicadores, ratios de empleados que han recibido formación, por ejemplo, podría ser un indicador, frecuencia de contacto con reguladores, sistemas de recepción de opiniones, ¿no? Son posibles indicadores. Indicadores que pueden ser reactivos o pueden ser predictivos, reactivos: cuestión y consecuencias de no cumplimiento, tiempo utilizado en la formación, por ejemplo, y predictivos: riesgos y tendencias de no cumplimiento. Estos indicadores pueden contestar a cuestiones tales como qué y cómo medir ese desempeño. Otro aspecto importante de este capítulo
configura la función de auditoría interna, ya sea esta realizada por personal interno a la organización o subcontratadas, pero siempre bajo la premisa de independencia y sin conflictos de intereses. Yo, ya me vais conociendo, añado suficiencia técnica, suficiencia técnica, no solo por hacer un vídeo como el que yo estoy haciendo ahora aquí, que puede ser más o menos resultón, no, ya tengo, no, a ver, ¿qué suficiencia técnica tiene esta consultora? Y dentro de una consultora, ¿quiénes están realizando la auditoría? ¿Quién hace el trabajo de cambio? El trabajo de campo, ¿no? Porque si estás soportado en becario, con todo mi respeto, quieto parado, ¿no? A ver, ¿quién lo hace? ¿Quién? ¿No? ¿Qué currículum tienen esas consultoras o esas personas o esos profesionales, ¿no? Hay que ver, ¿no? En fin, de todo habrá en la viña del Señor. Por tanto, mediante esta auditoría interna, pues se va a verificar el sistema de gestión de compliance penal si este sistema cumple los requisitos propios y se implementa y mantiene de manera eficaz. Para ello, pues ya sé que estáis pensando, un programa de auditoría interna, donde se van a definir los criterios, los objetivos y el alcance de esa auditoría interna, ¿no? Entonces, el órgano de gobierno y la alta dirección pueden revisar periódicamente el sistema de gestión de compliance penal para asegurar de alguna forma la idoneidad, la adecuación y la eficacia continua del sistema de gestión de compliance penal. Y aquí dice la norma, finalmente, la función de compliance debe evaluar periódicamente la bondad del sistema. Sí, yo creo que es algo reiterativo, que es algo, pero bueno, vale, pues lo dice, puede tener su explicación y ya está. Finalmente, pasamos al capítulo 10. Capítulo 10 de la norma de esta ISO 19601-2017, que trata de mejorar. Este capítulo también es un capítulo transversal a las ISO de sistema de gestión. Capítulo 10, común a otro sistema de gestión, va en esa línea. Titulado Mejora, se divide en dos apartados. Mejora continua y no conformidades y acciones correctivas. En relación al primer apartado, la norma establece que la entidad debe mejorar continuamente la idoneidad, la adecuación y la eficacia del sistema de gestión de compliance penal. Con los resultados de las revisiones internas, esas auditorías internas, así como restos de herramientas que generan información y evaluación, plasmados en los preceptivos informes, la organización determina si existe necesidad u oportunidad de realizar cambios camino de esa excelencia o adaptación, o por el contrario, cambiar el sistema porque ya está obsoleto. En cuanto a las no conformidades, pues la entidad debe reaccionar tomando medidas, gestionar las consecuencias, evaluando e implementando las acciones para eliminar las causas, revisando la eficacia y, si procede, pues realizando cambios. Estas acciones de subsanación deben ser razonables y adecuadas para solventar los errores, los desajustes registrados. Finalmente, es necesario identificar el origen de esos desajustes, actualizando la política y el procedimiento conforme a ese feedback, ¿no? A esa retroalimentación. Todo esto que os he dicho también lo tengo publicado también a modo de apuntes, por si alguno queréis tenerlo más o menos por escrito, un poco mejor por escrito que aquí dicho en palabras. Y bueno, por lo demás, pues familia, nos vemos en el siguiente tutorial.